vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy vamos a platicar con un gran analista en temas de seguridad nacional, Gerardo Rodríguez. Él es profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y de Política, o de Ciencia Política, más bien habría que decir, de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, qué gusto saludarte. Gracias, Marta. Soy un fan de tu columna y de tu espacio en televisión. Un privilegio estar contigo. Hambre encantada. Oye, Gerardo, el tema del general Cienfuegos, las declaraciones del fiscal Gertz Manero, la relación con Estados Unidos, bueno, ahora sí que todo se ha convertido para hacer una explosión aquí, por lo menos en nuestro país. Me gustaría, para empezar, ver qué piensas tú en términos generales y si quieres luego entramos un poquito al detalle. Creo que la palabra explosiva es un buen adjetivo, porque como toda explosión nos cayó por sorpresa a muchos que nos dedicamos a temas de seguridad y defensa en México. Es un cisma, por supuesto. No es el único que ha habido en la relación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, pero es el más reciente, es el más importante, porque nunca se había aprendido a un secretario de la defensa, exsecretario en Estados Unidos. El referente más reciente hubiera sido el general Gutiérrez Rebollo, pero era el zar antidrogas, pero... Y nosotros lo detuvimos, ¿no? Y nosotros lo detuvimos, exactamente. Entonces, yo te diría, la captura del general Cienfuegos, la solicitud del Estado mexicano para traerlo de vuelta a nuestro país, y el caso también, la última noticia que tenemos de la PGR que desiste de cualquier tipo de investigación con base en las pruebas de la DEA, ha enfriado la relación en todos los ámbitos, Marta. Yo te lo aseguro, mejor salvo con el tema de salud por la pandemia, viendo la relación que hay entre agencias, defensa y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por ejemplo, también Seguridad Interior, Homeland Security con sus contrapartes en el CNI. Sí hay un momento de calma, y porque México reaccionó muy agresivamente pasando una ley de seguridad nacional donde trata de reglamentar la actividad de los agentes extranjeros, Marta. Claro, y yo no sé si es calma, a lo mejor es congelamiento, pero además lo que me sorprende es que no sea solamente en el tema de seguridad, tú lo ves en todas las demás áreas, eso sí me impresiona. Ya, si lo pasamos a compararlo con un matrimonio, México y Estados Unidos van a compartir la misma cama hasta que llegue un meteorito al planeta, seguiremos siendo vecinos. Cindy Winthrop, un gran analista americano de la relación México-Estados Unidos, tiene un libro que se llamaba Matrimonio por Conveniencia. Yo creo que ahorita México y Estados Unidos están en un proceso de enfriamiento, hubo un problema en el matrimonio, todos queremos regresar a la cama, a tener buenas relaciones de respeto siempre, y yo creo que estamos en un proceso de enfriamiento. Claramente. Pero además, creo yo, el presidente López Obrador quiere reescribir las reglas, porque ha marcado rayas muy importantes. Lo he escuchado en las mañaneras y decía, por ejemplo, hace unos días, no vamos a permitir injerencias, infiltrados en nuestras propias instituciones. Y cuando utiliza esas palabras, yo me pregunto, ¿realmente eso era lo que había? ¿Había injerencia directa hasta de los embajadores y teníamos infiltrados, así, con todas sus letras, en nuestras instituciones? El presidente es un profundo amante de la historia de México y conoce los pasados negros que hemos tenido con Estados Unidos. Yo te diría que la primera pregunta, ¿están infiltradas las agencias de inteligencia de Estados Unidos en México? Tienen muchísimas relaciones de todos los ámbitos, personales, con funcionarios mexicanos, de trabajo día a día,
Ellos tienen que cumplir con su agenda de trabajo que les marcan en el exterior. Entonces, Iniciativa Mérida abrió esos espacios, ¿no? Hay un diálogo, yo te diría, inclusive hasta de amistad histórica entre algunos exagentes de inteligencia, entre agregados de defensa, militares, entre los dos países, se conocen muy bien. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Desde Felipe Calderón, exactamente. Iniciativa Mérida abrió esos espacios porque se ampliaron los presupuestos, Marta, para compra de equipo. Eso es muy importante. Mira, los agregados de defensa, por ejemplo, de Estados Unidos en México, una de sus principales labores es acercar a sus contrapartes, o sea, que el comandante del NORTHCOM, del Comando de Defensa de América del Norte, conozca a sus contrapartes mexicanas de defensa y de marina. Pero por otro lado, tienen una agenda importante. Compra, más bien venta de armamento o equipo de Estados Unidos a otros países. Y México, durante el sexenio del presidente Peña Nieto y Felipe Calderón, fuimos un gran comprador. Y eso les ponen estrellitas a estos agregados. Los agentes de la CIA, por ejemplo, o del Departamento de Defensa, el área política, se dedican a entrevistarse, a comer, a desayunar, a reunirse, tú lo sabes, con analistas académicos, periodistas, con alcaldes, con gobernadores, con directores generales, con subsecretarios, si se los permite. La iniciativa que puso el presidente López Obrador para restringir estas reuniones, créeme que los sacaron de quicio, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar al día a día sin reportar a veces a su embajador, y por supuesto que no informan a la Cancillería mexicana. Hoy tienen la responsabilidad de dar un informe mensual, lo cual no va a suceder, Marta, ¿no? Y la Cancillería lo sabe. Pero entonces, ¿en qué punto estamos? Yo no sé. Podría tener razón el presidente al decir, oigan, ya basta, están demasiado metidos, pero al mismo tiempo pareciera que los límites que ha establecido, las nuevas reglas, pues tampoco son operables. Y entonces, ¿qué situación es esta? Estamos en un impasse. La verdad es que estamos en el momento en que los agentes diplomáticos, no todos son agentes de seguridad, pero les pueden aplicar las normas. Tratan de no reunirse o no levantar la mano con sus contrapartes porque no saben cómo van a reportar estas actividades a su embajada. Lo otro, no hay embajador desde ayer, ¿no? El embajador Landó desde el 20 de enero ya renunció a su cargo esperando que llegue un diplomático seguramente de carrera aquí. Entonces hay un impasse, no saben qué hacer, ¿no? No hay las reglas claras, Cancillería no les ha dicho qué formato tienen que hacer, a quién le tienen que remitir la información. Seguramente va a ser a la Dirección General de Asuntos Especiales, que depende de la Dirección para América del Norte. O sea, realmente la iniciativa tenía un destinatario que es la DEA, la CIA y otras agencias americanas. Pero no nos olvidemos, Marta, Israel, Rusia, China, España, Francia, tienen también agentes representantes de agencias de seguridad, de defensa y de inteligencia en nuestro país, que se activan cuando hay un tema, por ejemplo, el secuestro de algún nacional de ellos. Siempre se activan y se intercambian informaciones. Entonces, estamos en ese momento de no saber qué hacer y Cancillería se está reestructurando. ¿Tú percibes agresividad de parte del presidente de México hacia Estados Unidos, hacia su gobierno, a sus instituciones de seguridad? Yo creo que es un manotazo, sí, no fue una situación amable. Los cambios a la Ley de Seguridad Nacional y los lineamientos de actuación de los agentes extranjeros no fue amable, no fue consensada con ellos, por supuesto. Yo creo que, a ver, es natural, Marta, en países que van creciendo en su poder. México era un país muy débil durante la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, y tenemos poco margen de maniobra para que nos impusieran los acuerdos de Bucareli, por ejemplo. México está llamado a ser la 7ª potencia económica del mundo para el año 2050. Y esto lo saben muchos agentes de seguridad y defensa de Estados Unidos y nos tratan con mucho mayor respeto de lo que era en los años 80, por ejemplo. En los años 80, Marta, éramos un país paria que no
podía pagar su deuda externa, que teníamos que mandar a Silva Herzog a rogarle a Washington que nos prestara para poder pagarles. Cierto. Y a punto de no hacerlo, claro. Entonces, mira, yo creo que estamos en esa situación. Estamos en una situación donde Estados Unidos sabe que México es su principal aliado del mundo occidental para los próximos 20 años. México va a superar en términos de su tamaño de su economía a Gran Bretaña. Canadá se va a desplomar al lugar número 15, 17 de la economía mundial. Vamos a desplazar a Italia, a España, vamos a estar en quien vive con Corea del Sur. Brasil seguirá siendo la potencia económica más importante de América Latina, pero entonces, si se agudiza el conflicto entre China y Estados Unidos en los próximos 20 años, México es el socio estratégico que requiere Estados Unidos tener al lado. Y México ya lo sabe, y tiene un poder de negociación más fuerte. ¿Y tú crees que sobre eso están, digamos, tomando estas decisiones, conscientes de ello? Sí, yo creo que están tanteando, ¿no? Son globos aerostáticos, pero globos aerostáticos ya legales, ¿no? Yo recuerdo que en el gobierno del presidente Felipe Calderón, al inicio, se quería normar la actividad de los agentes de la DEA. Muchos de ellos entran con pasaporte diplomático en nuestro país y ya después hacen sus trabajos de infiltración, ¿no? La DEA es la agencia más complicada porque realmente hacen trabajos de contrainteligencia, de intervención, de infiltración a cárteles mexicanos. Entonces, México, por supuesto, quisiera saber más qué es lo que están haciendo y que no nos llegue la sorpresa de que están investigando al general de la defensa, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, pero yo podría entender que nosotros estemos midiendo un poco el terreno y poniendo nuevas reglas, pero me salta las declaraciones que ha hecho el fiscal general de la República, Gertz Manero, que realmente parecen haber dinamitado todos los puentes hasta con el Departamento de Justicia, ya no solamente con la DEA, que bueno, que no dijo, ¿verdad? ¿Tú ahí crees que realmente esto se inscribió o se disparó? ¿O es otra historia? Bien, déjame hacer tantita historia. No es la primera vez que un procurador se les pone así como panteras a los gringos. Murillo Karam con Osorio Chong, los dos hidalguenses, dijeron la ventanilla única, solamente a través de la Secretaría de Gobernación, ahí ahora es Cancillería, van a venir las solicitudes de información, de coordinación con los agentes americanos y sus oficinas. Pues no funcionó cuando el escándalo del Chapo Guzmán, Murillo Karam se tiene que echar para atrás y vuelven a reactivar sus contactos directos y la ventanilla única se fue a los sótanos de Bucareli. Entonces, no me sorprende esta actitud. Ahora, tenemos un fiscal, ya no un procurador, que es autónomo, con presupuesto, ¿no? Que tiene lazos políticos, por supuesto, con Andrés Manuel López Obrador. Eso es su forma personal de gobernar, ¿no? Habrá que ver cómo va a ser la relación con un caballero, el próximo fiscal americano, el próximo secretario de Justicia. Fue candidato a ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, veamos cómo es el entendimiento. Hay muy buena relación entre la Fiscalía General de la República y en sus áreas, cercano a Interpol, con el área de armas y terrorismo, con la ATF también. Entonces, veamos cómo se van dando estos primeros acercamientos. Ya. Y de la DEA concretamente, ¿tú qué piensas del desempeño, de cómo trabaja aquí en México? Mira, la DEA sí le apostó a tener una relación mucho más intensa con la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina es una institución más pequeña, creó una unidad de inteligencia naval, la UIN, donde había un acuerdo con el gobierno del presidente Peña Nieto, por ejemplo, en donde si se tenía la información en tiempo y había que actuar rápidamente para capturarlo, se le informaba solamente al titular del Estado Mayor de la Marina o de la UIN, se pedía que se trepara al helicóptero en la Ciudad de México, en algún lugar, un fiscal, un MP, y vámonos por el Chapo, ¿no?
Ellos, Marina construyó un discurso y una institución más blindada a corrupción o a ser infiltrada por la delincuencia organizada. Sin embargo, mis fuentes en el GAIN, que es la contraparte, digamos, en el ejército, que era el Grupo de Operaciones Especiales, también me dicen que también tenían información y también se la proporcionaban a la DEA, pero la DEA claramente le apostó a Marina. Y algo que no ayuda, Marta, es que la DEA decía abiertamente, ¿no?, a periodistas, académicos, pues que se reunía con Marina porque la SEDEN estaba infiltrada, ¿no? Lo cual también era una agresión hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Por cierto, la defensa tiene muy buena coordinación con la CIA y con la DIA. La DIA es la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, sí, la DEA ha sido un agente disruptor dentro de las instituciones de seguridad en México. Claro, parecería que ellos trataban de meter veneno, cizaña, entre las propias instituciones armadas, ¿no? Entre la Marina y el Ejército. Esa impresión que daba. Y si me permites un comentario, Marta, hay un libro que no tengo aquí, que está en mi oficina en la Universidad en Puebla, se quedó ahí con la pandemia atrapado. Es el libro de Andrew Hogan, el exagente de la DEA, que se infiltra, o sea, que está en el operativo de captura del Chapo y renuncia a la DEA, ¿no? Se quiere hacer famoso escribiendo libros y siendo analista internacional y publica un libro con su patoaventura de cómo capturaron al Chapo Guzmán. Y saca fotografías del operativo, de los túneles, del Chapo Guzmán. Bueno, eso es sumamente penado, Marta, en la comunidad de inteligencia. Cuando un director de una agencia de inteligencia o un agente de menor nivel saca públicamente información o hace un libro con información que era del Estado mexicano, en ese caso era información de los Estados Unidos, pero lo sacó con su celular, es sumamente penado. Ese tipo en su vida va a volver a ser un agente de inteligencia de los Estados Unidos. Se dedican a ser guionistas de Netflix o revisores de series de narcos de Colombia, de México. Entonces, la DEA, mientras no controle eso de parte de sus exagentes, pues no va a haber confianza de parte de las autoridades mexicanas. ¿Tú crees que había algo de venganza y de rencor contra el general Salvador Cienfuegos? Yo creo que sí, por esto. Seguramente hubo algunos operativos que eso le tocará, nos tocará a los historiadores platicar a lo mejor dentro de 5 o 10 años, que digamos, es que en este operativo hubo un problema entre Sedena y la DEA y eso empezó a causar molestias. Lo que sí, Marta, tú lo sabes, la DEA es rencorosa. Es una patología normal, es una patología normal de las instituciones. Si tú matas a un agente como fue Enrique Camarena, ¿no? Aparte no fue solamente asesinado, fue torturado. La DEA llevó 10, 15 años esta investigación todavía, ¿no? Y todavía hay capos vinculados con ese caso. Es normal, así operan las instituciones de seguridad y de defensa, nunca dejar a un soldado caído en el terreno, vengar la muerte de un embajador que haya sido asesinado en un ataque terrorista, etcétera, ¿no? Estados Unidos sí tiene esta política y la DEA hemos visto que sí opera así. La acusación que ellos presentan, la DEA, en contra de Cienfuegos, ¿a ti también te pareció realmente poco sólida, por no decir realmente para tirarla a la basura? No, yo he utilizado el adjetivo que es vergonzosa, porque con eso no puedes incriminar a un exsecretario de la Defensa. En ningún momento hay un chat, un documento real que vincule un audio, etcétera, que vincule directamente al general Cienfuegos. Son copias, son screenshots, copias de pantalla de comunicaciones de BlackBerrys entre el H2 y el H9, que como ya varios colegas periodistas han analizado, puede haber sido una farsa de una extorsión propia de un arco a otro, diciéndole, es que mi contacto es el general Cienfuegos, lo cual era completamente falso hasta ahorita. No tenemos esta información. ¿Y tú por qué crees que el Departamento de Justicia entrega eso al gobierno mexicano? O
sea, si sabe que se está exhibiendo, o sea, ¿por qué crees que entrega esos documentos si es que no se guarda otros? ¿Pero por qué lo hace? ¿Cuál es tu hipótesis? Yo creo que hay dos hipótesis. Yo creo que a lo mejor el procurador Barr se dio cuenta que no tenía elementos suficientes para encauzar en Estados Unidos al general Cienfuegos, que si la defensa del general Cienfuegos era fuerte también en medios de comunicación y decía, vean con la falsedad con la que están acusando al general, se le puede haber caído el caso en Estados Unidos. Entonces dijo, les dejo esta papa caliente y nos dan la primera carpeta de información con la que presentaron esto ante un gran jurado y una jueza federal de los Estados Unidos. Otro tema que a mí que lo sé, es a veces las transcripciones, aunque sean por peritos, expertos de traducción del inglés al español en temas de seguridad y de justicia, les hayan dicho la traducción de lo que estaba en estas conversaciones que son irascibles, que son irracionales, que no crees que es el general Cienfuegos. Yo creo que la DEA dijo, miren, es Cepeda, es el general Cienfuegos, vean lo que le está escribiendo. Y se fueron con la finta. Ya lo que es una tradición, y es una tradición de la DEA también, calientan antes la nota, ¿no? O sea, ya hay un patrón. A Ginger Thompson, ex corresponsal del New York Times en México por más de 10 años, le dieron los dos pitazos, de la captura de Genaro y del general Cienfuegos. Y a un corresponsal de un periódico de Estados Unidos y a nuestro muy respetado Jesús Esquivel, reportero, le dieron un año antes vista y le comentaron lo que traía esa investigación. Porque Jesús Esquivel se ha convertido en un experto en tema de la DEA. Entonces, dicen, si viene de la DEA, entonces se ha todo un mito de que es una gran investigación, y no lo era, ¿no? Entonces, hay que saber que también con esto la DEA presiona a jueces y a gran jurados. Es una estrategia de ellos. Y tú ves esto ahí, ¿verdad? Inscrito. Porque si no es difícil entenderlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y Estados Unidos tiene todo el derecho de abrir de nuevo la carpeta de investigación contra el general Cienfuegos, pero yo sí te lo comento. Las agencias, platicando con algunos colegas en Estados Unidos y en México, sí hubo mucho malestar porque su agenda de trabajo del fin de año para ir cerrando compromisos, acuerdos con el gobierno del presidente López Obrador, se les cayeron porque México sí les dijo, a ver, con los gringos hasta aquí. A ver, si tienen agenda con Estados Unidos, hablen con Marcelo y a ver qué les dice. Y son cosas muy sencillas como ya había programados viajes internacionales de las escuelas de defensa, de inteligencia, de marina, a Estados Unidos, se ponen en reserva, o si hay procesos de capacitación en cuántico, por ejemplo, se ponen en stand-by, si había reuniones establecidas para que viniera un alto funcionario de Estados Unidos a visitar México, se para, todo. Entonces, ahorita también con el cambio del presidente Biden, necesitamos saber, hasta que se ratifiquen a los nuevos secretarios y titulares de agencias, cuál va a ser la visión hacia México y el mandato de esas instituciones a nuestro país. ¿Y qué crees tú que viene realmente en la relación? ¿Cuál es tu hipótesis? O escenarios, pues, ¿qué ves? Yo creo que hay un interés de los dos países de recuperar los niveles de cooperación con nuevas reglas. Las nuevas reglas se van a ir ajustando poco a poco, van a haber mayores entendimientos, pero este enfriamiento va a durar, yo creo que todo el año 2021, ¿no? ¿No crees que todo esto que ha ocurrido y que ha envuelto finalmente, directamente, al canciller Marcelo Ebrard, le va a afectar en su relación con el nuevo gobierno? Yo creo que Ebrard es muy inteligente. Él quiere ser presidente de México, está teniendo mucha visibilidad con el tema de Estados Unidos, el tema del COVID. Yo creo que él sabe darle la vuelta a los americanos, pero no sé si los americanos ya se dieron cuenta que les está tomando el pelo, ¿no? O que suelta un dulce y después lo retira.
Entonces, yo creo que hay que esperar también quién va a ser el nuevo embajador o embajadora. A mí sí me preocupa un tema o dos temas. Me preocupa quién va a ser la embajadora. Yo creo que va a ser embajadora, ¿eh? ¿Y eso? Yo creo que va a influir muchísimo la ex embajadora Roberta Jacobs, que se va al Consejo de Seguridad Nacional, va a ser la zar de la frontera sur. Ella va a estar negociando con los presidentes de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, principalmente los términos de las políticas de refugio hacia Estados Unidos, de migración. Entonces va a ser alguien que puede influir. Dos, Samantha Power, la ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, va a tener una posición muy importante también dentro del gabinete del presidente Biden. Y Samantha Power y Roberta Jacobson eran muy amigas de Hillary Clinton. Y entre las tres, cuando Hillary era secretaria de Estado, presionaron al gobierno mexicano en Naciones Unidas con el tema de Ayotzinapa, de Tlatlaya y de otros casos de violaciones a derechos humanos. Entonces, por ahí sí puede venir un ajuste de tuercas. Estoy casi seguro, Marta, que como ha sido tradición desde Roberta Jacobson, va a haber financiamiento a organizaciones no gubernamentales mexicanas, OSCs, vinculadas con temas de derechos humanos, seguridad, violencia, y que forman parte de este colectivo de 300 organizaciones que están duro y dale contra el gobierno del presidente López Obrador y de Gers Manero. Uy, se nos vienen tiempos interesantes. Gerardo Rodríguez, se nos acabó el tiempo. Híjole, hay para platicar largo y tendido. Te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación, Marta. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Marta Anaya, la entrevista.